alumnos de cálculo diferencial e integral 2. En esta oportunidad realizaré el ejercicio 28 de la práctica 4 que consta de derivadas en funciones de varias variables. Lo primero es leer el enunciado claramente que pide determinar el punto o los puntos de la superficie cuya distancia es la menor al punto P que se especifica. Para ello necesitamos claramente definir una función que determine la distancia entre los puntos de la superficie y el punto P y esa función minimizarla, es decir, encontrar el mínimo local de la función. Para ello también vamos a tener en cuenta el resultado teórico que aparece en pantalla que determina la prueba de la derivada segunda, que básicamente lo que determina es que una vez que tenemos el punto crítico, que mediante el hessiano podemos determinar si el punto crítico es un mínimo local o es un máximo local, o en su defecto un punto silla. Bien, una vez que ya sabemos cómo vamos a realizar el ejercicio, vamos a comenzar. El ítem que realizaré es el ítem A. Para ello tomo un punto X, Y y Z que pertenece a la superficie S. Luego, por definición de la superficie S, ese punto tiene como coordenadas, en X va a ser justamente X, en Y también va a ser justamente Y, y la coordenada en Z va a ser X más Y menos 1. Todo esto por definición de la superficie S. Por otro lado, vamos a calcular la distancia entre ese punto, que bueno, si bien acá ya determino o aclaro que es cualquier punto, una vez que ya lo tomamos, listo, podemos obviar esa parte, es un punto genérico. No hace falta determinar o aclarar nuevamente que es cualquier punto. Bueno, la distancia entre ese punto X y Z con el punto P, que está formado con las componentes 2, 1 y menos 1. La distancia va a ser la que aparece en pantalla. Ahora bien, en vez de poner Z podemos poner la coordenada en Z, que es X más Y menos 1. Si reemplazamos acá podemos llegar a que ese menos 1 con este 1 se simplifican y entonces obtenemos que este tercer término sería X más Y al cuadrado, que es básicamente lo que expresé a continuación. Y para no trabajar con raíces, porque vamos a estar derivando, ya sea calculando la derivada primera o calculando la derivada segunda, un buen truco es trabajar con la distancia al cuadrado. Esta función que hemos encontrado es nuestra función objetivo, es nuestra función multivariable, la conocida f de x, y. Por eso, en la siguiente diapositiva podemos ver de que la función que hemos denominado f de x, y es igual a la distancia al cuadrado. Nosotros vamos a estar minimizando esa distancia al cuadrado. También tenemos que tener en cuenta, una vez que encontremos los puntos X e Y, cuando lleguemos a encontrar la coordenada Z del punto, calcularle esa raíz que nos estaría faltando. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada primera en X de la función f y la vamos a igualar a 0, y lo mismo vamos a hacer con f sub i, es decir, la derivada primera de y en la función f. Ahora tiene sentido que calculemos la derivada primera en X y la derivada primera en Y y las igualemos a 0. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para hallar los valores críticos. Una vez que tenemos los valores críticos, sabemos que podemos analizarlo mediante el hessiano. La derivada primera en X sería 2 por X menos 2 más, el segundo término de nuestra función se haría 0 y el tercer término quedaría como 2 por X más Y. Todo esto quedaría igual a 0. Si trabajamos un poco realizando distributivas, sumando y en fin, obtenemos que 4x más 2y menos 4 es igual a 0. De ahí lo que realicé es despejar una de las variables, que en este caso despejé la variable y, obteniendo como resultado y igual a 2 menos 2x. Por otro lado, al igualar la derivada primera de y claramente en nuestra función, que va a ser, el primer término sería 0, el segundo término 2 por y menos 1 y el tercer término sería 2 por x más y. Todo esto quedaría igual a 0. Nuevamente haciendo exactamente lo mismo, realizando pasos algebraicos, obtenemos como resultado 4y más 2x menos 2 igual a 0. Despejando la misma variable que habíamos despejado en la otra derivada, tenemos que y es igual a 1 medio menos 1 medio por x.
Igualando y, obtenemos de que 2 menos 2x es igual a 1/2 menos 1/2 por x. Entonces, menos 3/2 por x es igual a menos 3/2 y en conclusión x debe ser 1. Si reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones el valor de x, obtenemos el valor de y que va a ser 0. Entonces hemos encontrado nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico es el punto 1, 0. Ahora sí vamos a calcular el hessiano. Y todo esto tiene sentido por lo que había explicado al principio. Todo ese camino que estamos haciendo. Una vez que tenemos el punto crítico, calculamos el hessiano, que es la derivada segundas en el punto, y ahí analizamos ese signo. Ok, entonces tenemos que calcular las derivadas segundas. Teniendo como dato la derivada primera en x y la derivada primera en y, vamos a calcular las derivadas segundas. Acá necesitamos calcular la derivada segunda en x con respecto a la función f sub x, así que en esta función derivamos con respecto de x y obtenemos como resultado 4. Lo mismo acá, la derivada segunda en y, es decir, en esta función derivamos con respecto a y. Y después la derivada segunda en y en esta función, o lo que es lo mismo, la derivada en x, pero en esta función. Obtenemos que estas tres derivadas son constantes, así que al reemplazarla al punto vamos a obtener los mismos valores. Si calculamos el hessiano, obtenemos que 4 por 4, 16, menos 2 al cuadrado es igual a 12. Ahora bien, lo que nos importa del hessiano es el signo. Como el signo es positivo y la derivada segunda en x es positiva, entonces la imagen mediante la función f del punto 1, 0, que es igual a raíz de 3, es un mínimo local. Ojo acá, nosotros tenemos, la imagen nos va a dar 3, pero nosotros debemos recordar de que esa es la distancia al cuadrado. Si aplicamos la raíz, obtenemos ese raíz de 3 que nos aparece en pantalla. Como el hessiano es positivo, entonces la raíz de 3 es un mínimo local. Entonces podemos concluir que el punto 1, 0, raíz de 3 es aquel punto de la superficie cuya distancia AP es la menor. De igual manera se resuelven los demás ítems del ejercicio.